Y es especial el día de hoy porque hoy estamos celebrando el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta mañana y que sea Él hablándonos a cada uno de nuestros corazones. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este hermoso día, por este servicio, Señor. Venimos ante tu presencia, amado Padre, y nos rendimos ante ti. Te pedimos, amado Señor, que seas tú dirigiéndonos a través de este servicio, Señor, en el cual estamos recordando y celebrando, Señor, tu nacimiento. Amado Señor, te pido que nos dirijas y que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Gracias por todas las cosas, bendito Padre, por la bendición que tenemos de poder conectarnos por este medio, Señor. Sé tú cubriéndonos, sé tú guardándonos, Señor, sé tú bendiciéndonos. Dejamos este culto en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Comienzo con una pregunta, queridos hermanos. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente al pensar en Navidad? ¿Piensas en lo que la Biblia dice acerca de Jesús? ¿O piensas en los preparativos de Navidad, en las compras que tienes que hacer, en la cena navideña con la familia? Con sinceridad, ¿qué es lo primero que se viene a tu mente? Para mí, estos tiempos, la Navidad siempre ha sido la época más bonita del año, y creo que lo es para muchos, pero muchas veces nos olvidamos de quién se trata realmente esta celebración. A veces estamos tan ocupados, tan preocupados en tantas cosas, que nos desenfocamos de la verdadera razón de esta celebración. Navidad significa nacimiento. Y lo que celebramos es el nacimiento de Cristo, Dios hecho hombre, Dios encarnado. La palabra de Dios dice en Juan 1:14 que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El nacimiento de Jesús había sido profetizado 700 años antes de su nacimiento, antes del nacimiento de Jesús, del Mesías, por el profeta Isaías. Isaías 9:6 dice, leamos el texto en la pantalla, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe. La palabra nos era para beneficio de los judíos en primer lugar, pero luego también sería para los gentiles. En Lucas 2:11 vemos que la palabra nos cambia. Ahora aparece la palabra os. Lucas 2:11 dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Era para todos. Un hijo nos es dado por Dios. Juan 3:15 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y fíjense lo que dice después, que dio a su Hijo unigénito, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En aquellos días, las cosas estaban muy agitadas en Jerusalén. El emperador romano, César Augusto, había decretado un edicto, había mandado que se haga un censo en todo el mundo habitado, en todas las regiones que estaban bajo el control romano. Cada uno debía ir a inscribirse en el censo, y para eso tenían que ir a su propio pueblo, a su ciudad natal. Para los judíos, el empadronamiento era por familias, y ellos tenían la costumbre de guardar con mucho cuidado las referencias de cada familia en el lugar de procedencia original. Lucas capítulo 2, versículo 4 dice, José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser José, de la casa y de la familia de David, del rey David. Belén era una pequeña población situada a 8 kilómetros de Jerusalén.
la capital de Judea. Después del reinado de David, la ciudad de Belén se convirtió en un lugar sencillo, en un lugar sin mucha importancia para los judíos, a pesar que Belén había sido profetizado como el lugar donde nacería el Mesías. El profeta Miqueas, que era contemporáneo con el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo. Miqueas profetizó que el Mesías nacería allí, en Belén. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Los judíos conocían las escrituras, especialmente las profecías mesiánicas. Ellos sabían de que Belén sería, de que de Belén saldría el rey de Israel, el Mesías, y que sería de descendencia real por ser del linaje de David. Y la frase, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los tiempos de la eternidad, testifica la deidad del Mesías, de Cristo. José realizó este viaje con María, quien estaba desposada con él. Estaba desposada, es decir, que estaba comprometida para casarse con José. Pero sucede que antes que se llevara a cabo el matrimonio, antes que se diera en la fiesta de bodas, María se halló embarazada, pero no por haber conocido a varón alguno, sino que ella concibió por obra del Espíritu Santo. Dice la palabra en Lucas capítulo 1, versículos del 30 al 35, que estando María en Nazaret, se le apareció el ángel Gabriel y le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. El viaje de que José y María realizaron de Nazaret a Belén era aproximadamente de unos 115 kilómetros de distancia. Para María, ese viaje debe haber sido agotador, muy difícil, ya que ella se encontraba en los días finales de su embarazo, ya estaba por dar a luz. Lucas capítulo 2, versículos 6 y 7 dice: y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Él le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. José y María llegaron a Belén días antes del nacimiento del niño. El bebé que María tenía en su vientre iba a nacer como cualquier otro niño. Y eso muestra que Jesús era completamente humano como nosotros. Jesús nació así como tú y como yo. Nació de una madre humana. Pero el hecho que María haya concebido por obra del Espíritu Santo hizo posible que Jesús fuera completamente humano, pero sin la herencia del pecado. El nacimiento virginal de Cristo también hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad en su plenitud y la humanidad en su plenitud. Lo asombroso también de esto fue la manera como se produjeron los hechos, cómo Dios condujo los acontecimientos. El censo ordenado por el emperador romano César Augusto
No fue ninguna casualidad, ni tampoco que José y María llegaran justo antes del tiempo del alumbramiento. El niño tenía que nacer en Belén, porque así había sido profetizado por el profeta Miqueas. El censo hizo que José y María se trasladen de Nazaret a Belén. De otra manera, ellos no hubiesen ido. Después de dar a luz, María envolvió al niño en pañales y lo acostó en un pesebre, dice la palabra. Un pesebre era el lugar donde se colocaba alimentos y paja para los animales, para el ganado. Lucas 2:7, al final del versículo dice que no había lugar, no había espacio para ellos en el mesón. Un mesón es una posada, un lugar de alojamiento. Mucha gente en ese momento debe haber llegado a Belén. Incluso los oficiales y soldados del gobierno romano que estaban encargados de hacer el censo, ellos se habían albergado en distintas posadas afuera de la ciudad de Jerusalén. Y esa es posiblemente la razón por la que no había lugar en los mesones, en las posadas. Además, José y María no eran personas pudientes como para poder ir a otro lugar o alquilar otro sitio más caro. Ellos eran personas humildes y seguramente poco conocidos. De otra manera, alguien en Belén los hubiese invitado a que se quedaran en su casa. El lugar de donde ellos venían, Nazaret, era un pequeño poblado agrícola en Galilea. Incluso a Natanael en Juan 1:46 le dijo a Felipe, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Y es que Nazaret era visto como un lugar insignificante, incluso para la gente de Galilea. Es posible que el lugar a donde llegaron José y María haya tenido un lugar en la parte externa, donde guardaban los animales de que le pertenecían al dueño de la posada. Ese fue posiblemente el único lugar que les pudieron ofrecer por no haber lugar en el mesón dentro de la casa. Y allí se encontraban ellos cuando llegó el momento del parto. No pienso de que el mesonero haya sido cruel o inhospitalario, sino que la posada estaba llena. Pero tampoco creo que el mesonero haya hecho algún esfuerzo por habilitarles un lugar dentro del mesón, dentro de la casa, viendo que María estaba por dar a luz. Simplemente él les dijo, quédense allí, quédense afuera con los animales. Y así como este hombre, como el mesonero, hay muchos corazones que nunca reciben a Cristo. Y no porque odien al Señor, sino sencillamente porque sus corazones están tan repletos de otras cosas, de pensamientos, de riquezas, prestigio, placeres, negocios, etcétera, que no tienen lugar para Jesús en sus vidas, no tienen lugar para Cristo en sus corazones. Aquel niño que nació en ese pesebre era infinitamente rico y por amor a nosotros se hizo pobre, dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegarais a ser ricos. Cristo poseía junto con el Padre todas las cosas creadas. Juan 1:3 dice, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, de Cristo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo le pertenecía a Él. Pero el Señor Jesucristo, por su propia voluntad, renunció
a lo que era suyo y se hizo igual a nosotros. Se hizo semejante a los hombres. Se hizo pobre al tomar las limitaciones humanas y murió por nosotros para salvarnos, a fin de que el que crea en él llegue a ser espiritualmente rico. El dueño de todo, queridos hermanos, el dueño de todo, nació en un establo, no en un palacio. Fue acostado en un lugar de animales, no en una cuna preciosa. El dueño de todo nació en el más pobre de los lugares, por amor a nosotros. Pero no solo el mesonero, no tenía lugar en su corazón para Cristo. Al rey Herodes, que gobernaba Judea en ese momento, tampoco le importó el Mesías. A él solo le importaba su reino, cuidar su reino. Herodes, al escuchar que habían llegado unos magos del oriente a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes se turbó. Se turbó porque tenía miedo de que Jesús lo reemplazara como rey. Imagínense, un niño, pero él estaba temeroso. Y aun cuando su vida, la vida de rey Herodes, se acercaba a su fin, él seguía buscando acabar con todos los que podían ser una amenaza a su reino. Incluso mató a 3 de sus hijos por miedo a que lo destronaran. Herodes conocía las profecías que hablaban de la venida del Mesías y por eso se turbó, por eso se preocupó y le preguntó a los principales sacerdotes judíos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos respondieron, dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito. A muchos, al igual que el rey Herodes, le importa más su propio reino que dejar que Cristo reine en sus vidas. Y como ellos quieren seguir en el trono, Jesús se vuelve un peligro para ellos. Porque o tú reinas o dejas que Cristo reine tu vida. Pero los dos no pueden reinar al mismo tiempo. Los líderes religiosos judíos, que conocían muy bien las escrituras y las profecías mesiánicas, tampoco recibieron a Cristo. Tampoco aceptaron al Mesías. Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y cuando habla de lo suyo, a lo suyo vino, se refiere al pueblo judío. Y aunque sabemos que muchos judíos sí creyeron en él, creyeron en Cristo, vemos que la iglesia primitiva fue primordialmente judía al inicio, pero como nación, como pueblo, los judíos rechazaron al Mesías. Tanto el mesonero como el rey Herodes y los líderes religiosos estaban ocupados en sus propias cosas, preocupados en sus propios asuntos. Y en ninguno de ellos hubo lugar en su corazón para Cristo. Pero no puedo decir que todos estaban en la misma condición. Había algunos en Israel que estaban velando, esperando con ansias la venida del Mesías. Por ejemplo, Ana, la profetisa que había quedado viuda desde muy joven. Dice la palabra que ella no se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y otro fue Simeón, un anciano que esperaba la consolación de Israel. Y es que en ese momento la vida era muy difícil en Israel. Habían muchos problemas, muchas situaciones. Simeón esperaba la consolación de Israel y a él se le había revelado por medio del Espíritu Santo que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Jesús, al nacer, no fue visitado por gente importante. Ni siquiera nació en la capital de la provincia de Judea, Jerusalén, sino en una pequeña aldea llamada Belén. Y quienes lo visitaron fueron unos pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños.
Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 11 dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de esplendor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores que estaban en el campo, no eran tenidos en mucha consideración por la gente de la ciudad, ni por los líderes religiosos judíos. Pero fíjense que es a ellos, es a los pastores que estaban en el campo, a quienes un ángel del Señor se les aparece para darles las buenas nuevas, las buenas noticias, que serían de gran gozo para todo el pueblo. Y esas buenas noticias que el ángel les dio a los pastores fue que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La palabra Salvador significa libertador. Y ese título se usa en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús, pero también se utiliza para Dios Padre. Lucas 1:47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y esta cita viene del Antiguo Testamento, de Salmos 35:9. Y en Habacuc 3:18 también dice lo mismo, o algo muy parecido. Habacuc 3:18 dice, con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Los judíos estaban esperando al Mesías. Ellos conocían las profecías, pero ellos esperaban a un Mesías gobernador, a un libertador político, a alguien que los librara del yugo del imperio romano. Ellos querían un gobernante, un líder que les devolviera las glorias de antaño, como en los tiempos del reinado de David y de Salomón. Pero Jesucristo vino para salvar a su pueblo de sus pecados en su primera venida. El título Señor es una designación para Dios. Por lo tanto, el ángel, al decir que Cristo es el Señor, él estaba afirmando la deidad de aquel que había nacido en aquel pesebre. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía, es decir, el gobierno, reposará, estará sobre sus hombros, sobre él. Aquel niño que nació en Belén no se quedó niño como muchos piensan o como muchos quieren verlo. No, ese niño es Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y ahora mismo Él está a la diestra del Padre, reinando, y volverá pronto, por segunda vez a la tierra, para establecer su reino milenial. La primera vez que vino al mundo, no había lugar para Él en el mesón. La próxima vez que venga, el mundo entero no podrá contenerlo. La primera vez que vino, lo hizo como un bebé, pero en su segunda venida vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. No te olvides de Cristo esta Navidad. De Él se trata esta celebración. Muchos viven angustiados, preocupados, afanados,
sin paz, porque no le han dado el lugar que le corresponde al príncipe de paz en sus vidas. Esta Navidad, no te olvides de Cristo. Él debe ser el centro de esta celebración. Si tú no tienes presente a Jesús en estas fiestas, entonces estás celebrando cualquier cosa, cualquier otra cosa, menos Navidad. Termino con una pequeña historia. Habían dos hombres que estaban cavando una zanja. Y mientras cavaban, ambos cayeron en la zanja y no podían salir. Uno de ellos le dijo al otro, ayúdame a salir y después yo te ayudo a que tú salgas. Y el otro hombre le dijo, ¿cómo te puedo ayudar? No hay manera de hacerlo. Estamos muy hondo. Al ver que no podían salir por sus propios esfuerzos, empezaron a gritar diciendo, ¿hay alguien allá arriba? De repente apareció un hombre que no estaba en el hoyo con ellos. Él sí podía ayudarlos a salir. Podía tirarles una soga y sacarlos del hoyo en el que se encontraban. Algo así sucede con la salvación. La persona que se encuentra a tu costado, sea quien sea, no te puede ayudar a salir del hoyo en que te encuentras, porque Él está en el mismo hoyo. Solo aquel que está arriba, aquel que nació en aquel pesebre en Belén, te puede ayudar a salir de donde estás. Él es el único que puede librarte de ese hoyo en que te encuentras por causa del pecado. Aquel niño que nació en la ciudad de David, el Salvador, que es Cristo el Señor, vino a salvarnos de nuestros pecados. Solo Él te puede salvar si tú clamas a Él, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, dice su palabra, su bendita palabra. Ábrele tu corazón a Cristo si aún no lo conoces. Él quiere venir a morar en ti, en tu corazón. No seas como los hombres que hemos visto el día de hoy, en los cuales no había lugar en sus corazones para Cristo. Queridos hermanos, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús, en este tiempo y siempre. Feliz Navidad. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo, por tu palabra, por este servicio. Gracias, amado Padre, porque tú siendo Dios, te hiciste hombre y viniste al mundo, Señor, para salvarme. Dejaste todos tus privilegios, Señor, que tenías arriba, Señor, y te hiciste semejante a los hombres, con todas las limitaciones humanas, Señor, por amor a nosotros. Y eso es lo que recordamos y celebramos en este día, en este tiempo. Ayúdanos a tenerte presente, Señor, siempre, cada día. Que seas tú lo primero en nuestras vidas, Señor. Que tú seas reinando en nuestras vidas. Ayúdanos a menguar, a morir a nosotros mismos, a reconocer que cuando venimos a ti, Señor, cuando te entregamos nuestras vidas, te aceptamos como nuestro Señor, como nuestro amo. Reina en nuestros corazones, amado Padre. Y te pido por todos aquellos, Señor, que aún no te conocen, para que seas tú obrando en sus vidas, tocando sus corazones, haciéndolos sensibles, amado Padre, para que no sean como estos hombres de la historia que hemos escuchado el día de hoy. Que sean sensibles, Señor, y que puedan abrir sus corazones
para que tú puedas venir a morar en ellos. Te damos gracias por todo, bendito Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por tu iglesia. Gracias por la iglesia, el Redentor. Recibe toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén y amén.